Nos complace y con mucho gusto, como siempre, que las cosas que se han hablado en este canal se sigan cumpliendo, siempre en beneficio del periodismo y de la búsqueda de la verdad. Quizá algunos desmemoriados no estén de acuerdo con nosotros, pero no importa. Son ellos los que viven en el engaño y básicamente son los promotores del humo, los que gustan de aplaudirles a futbolistas malos a como dé lugar, o de agrandar algunas disque promesas del fútbol mexicano para poder tener la nota que mueva las redes sociales de X cuenta de disque influencers. Esta vez el tiempo nos ha dado la razón y el tema es muy duro pero muy cierto y real, y es que es incluso producto de la corrupción del fútbol mexicano y de lo maltratado que está. Sabemos perfectamente que los medios paleros de comunicación tradicionales son un lastre para el fútbol. Ellos se encargan de vender notas, de mover redes y de hacer ruido con jugadores mexicanos que están caritas, que hacen 2 o 3 fintas y ya son unos cracks. Incluso son los inventores de no sé cuántos Messis mexicanos que han existido en la última historia de nuestro fútbol. Una completa basura, una burla, dijera Santiago Baños cuando supo que Diego Lainez iría por amor al dinero al América. Como no se lo dieron, simplemente se fue con el mejor postor. Esta acción simplemente nos dice una sola cosa: los jugadores mediáticos, esos mismos que agrandaron sin alguna razón, son los que ahora tienen el poder de imponer condiciones. Y muchos podrían decir, es que el fútbol es un negocio y Lainez no iba a regalar su trabajo. ¿Y qué creen? Ojo con este argumento trivial y sin fundamento, pues los mismos que defienden al jugador y justifican sus pretensiones salariales son los mismos que le hacen daño y que también se quejan de su bajo rendimiento. Pero a su vez apoyan notas como las del Messi mexicano y dan como verdad, como si realmente se hubiera de sobra calidad futbolística en las canteras del fútbol mexicano. Esos son los mismos que piensan que con Televisa al mando esto cambiará, y quienes incentivan a los aficionados que no razonan a seguir consumiendo mentiras. Todo es un triste y repugnante círculo vicioso, donde los malos resultados, la falta de calidad en jóvenes mexicanos y donde solo se hacen mediáticos los apadrinados, es el principal lastre de las nuevas generaciones de mexicanos futbolistas como Inflaines, quienes algunos piensan que el chavo tiene talento y que algún día volverá a su nivel. Mismo argumento que utilizaron para el ya desaparecido Yobrandi dos Santos, quien prácticamente ya mejor decidió rentarse para cuestiones políticas. Pero por si fuera poco, los mismos medios son partícipes de los fracasos de jugadores jóvenes. Por ejemplo, el caso de Marcelo Flores, un chico al cual le hicieron una campaña de locos. Lo traían de boca en boca como la panacea del fútbol nacional, luego de aquel cuadrangular en Celaya en tiempos de pandemia. Los medios lo idolatraron, lo volvieron a comparar con Messi e incluso ya lo pedían en la selección mayor, casi con el gafete de capitán, pero como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que este termina por romperse, que Marcelo Flores poco a poco se fue degradando. En el Arsenal nunca debutó y mejor se lo llevaron al Real Oviedo, equipo del grupo Pachuca, en el cual ni allí puede tener minutos al menos en este 2023, siendo un total fracaso. Pero pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Que no Marcelo Flores era un crack? ¿Qué pasó con él? ¿Le van a echar la culpa al técnico? Este caso es básicamente de el cómo los medios echan a perder a un futbolista joven mexicano. Les hacen creer que son la última Coca-Cola del desierto y esa fama no la saben controlar al grado que al paso del tiempo los fracasos se multiplican y la triste realidad empieza a ser una terrible constante. Pero espera, que aquí te vamos a explicar más a fondo por qué este tipo de tendencias con los futbolistas mexicanos, pues los medios tradicionales y paleros de redes solo tienen una encomienda: vender a base de mentiras, humo, de crear jugadores mexicanos que son cracks solo en el imaginario, pasando de lado el verdadero mal que existe ahora. Sin cuestionar el porqué, poco a poco el talento mexicano se queda en las canchas de tierras, allá en el olvido. Es por eso que hoy te presento Viven en la Mentira, Lainez, La Chofis, Ormeño, Marcelo Flores, jugadores inflados por la televisión. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro.
esta ocasión es importante hablar de la nueva enfermedad que está afectando al talento joven mexicano, el cual, además de enfrentar toda una serie de factores económicos en su contra, ahora tiene que lidiar con la involución del futbolista, padeciendo que ya le pasó la factura a la carrera de algunos futbolistas mexicanos que han tenido que dar el volantazo para corregir el rumbo y recuperar un poco su trayectoria. La involución es el retroceso en la marcha o en la evolución de un proceso. Y en el ámbito futbolístico se da en el momento en el que una carrera que ha comenzado a despegar y que tiene en algunos pocos casos las condiciones para consolidarse se descompone, termina por bajar su nivel, regresando a una etapa anterior. Porque tras alcanzar el objetivo esperado, el jugador no dio el ancho, no estuvo listo y el nivel de la liga en la que aterrizó estuvo muy por encima de su fútbol. De entrada, se tiene que poner sobre la mesa que hace mucho tiempo los futbolistas mexicanos que la rompieron en el viejo continente se fueron por merecimientos propios. Hubo equipos interesados en su pase y no al revés. No hubo promotores, ni televisoras, ni familiares queriendo hacer el negocio de sus vidas a costa de su poco talento. Por ejemplo, Rafael Márquez estuvo una buena temporada en el Mónaco antes de convertirse en un referente del Barcelona. Carlos Vela estuvo deambulando por varios equipos durante 5 años antes de llegar a la Real Sociedad. Y el Tecatito Corona pasó 2 años en el Twente, antes de haber sido una estrella en el Porto para de ahí saltar al Sevilla. Estos ejemplos se ponen sobre la mesa para comprobar que un jugador con talento y con las condiciones para trascender en el fútbol europeo tiene que cumplir con un proceso de maduración, el cual es necesario para que un jugador, al salir de su país, no trunque su desarrollo. Pero ojo, porque la involución del futbolista mexicano no es responsabilidad total y exclusiva de la gente que maneja su carrera. Mucho tiene que ver la mentalidad superficial de las nuevas generaciones, que tienen más amor por la fama, por el dinero y por el deseo de jugar en una liga top, que interés por construir una trayectoria sólida. Hace mucho tiempo, Hugo Sánchez se quedaba horas extra para entrenar sus remates, para pulir su técnica y para convertirse en una mejor versión día con día. Si avanzamos mucho en el tiempo, en los primeros años de gloria, Chicharito actuaba de la misma forma, siempre dando el último suspiro en entrenamientos y en la cancha. Mientras tanto, en el presente, los jóvenes se quieren volver ídolos antes de ser futbolistas completamente formados. Y es por eso que en el momento en el que salen a Europa en calidad de ídolos en la categoría del nuevo Messi mexicano, se tienen que refugiar en la banca. Porque haber trascendido en la mediocre Liga MX no es un logro significativo. Al contrario, trascender en el fútbol mexicano es tan solo uno de los primeros pasos, pero no el definitivo. En este punto, los medios paleros y sobre todo la televisión juegan un papel protagónico. Ellos son los que construyen ídolos de barro, los que exageran los atributos de un joven que muchas veces medianamente tiene talento, pero que a su vez es vendido como el último refresco del desierto. Y el problema está que de tanto repetir una mentira, la terminan convirtiendo en una realidad ante los ojos de la afición y del jugador, quien a su vez siente que está para cualquier reto que le pongan enfrente sin dimensionar las variables y el tamaño del propio reto. Este proceso de involución se puede explicar con el caso de Diego Lainez, jugador que truncó su carrera en el fútbol europeo y terminó por regresar a la Liga MX, pero solo porque no le quedaba de otra, porque no hubo clubes europeos que ofrecieran algo por su sobrevalorada carta. Y cuando le abrieron las puertas del nido Águila, terminó sucumbiendo por el dinero. El mismo Santiago Baños dijo que no podían convertirlo en el jugador mejor pagado del club cuando tenía un porcentaje de juego menor al 15%. Y al final del camino, Tigres le dio lo que pedía, lo necesario para que venda su opinión y que su nuevo Messi mexicano diga que le interesa su proyecto, que es un equipo ganador y que en el norte están haciendo bien las cosas. Incluso en un podcast donde jugadores de Tigres analizan los partidos del equipo, cuando la conductora le preguntó a Lainez por qué había elegido a Tigres sobre América, Nahuel Guzmán se anticipó, golpeó la palma de su mano con la otra y dijo: porque no le pusieron la plata. Al final del camino, este jugador se olvidó del amor al fútbol, al equipo que lo vio nacer, y se vendió como la vil mercancía barata que es.
Obviamente, este tipo de movimientos en la Liga MX son los favoritos de los medios tradicionales, porque son jugadores que vienen con reflector, que atraen a los patrocinadores y que se prestan para mamasearse en su show. El aparato mediático que rodea la Liga MX se desvive por los jugadores como Lainez, y por eso ya lo están cromando por haber hecho un buen recorte y una jugada de peligro. Pero no le contaron los balones perdidos ante la máquina, tampoco resaltaron sus jugadas cerradas, y mucho menos le dieron importancia a las palabras de Diego Coca cuando dijo que Lainez salió sin aire y completamente sofocado, cuando en realidad jugó alrededor de media hora. Pero eso es lo de menos. Lo importante fue toda la atención y el aparato mediático que generan este tipo de futbolistas, que venden humo, anuncios y que tienen a la afición al pendiente de lo que pasa con ellos, sea para bien o para mal. La involución del futbolista también se ha manifestado en la triste actualidad de Marcelo Flores, un caso muy interesante, pero por el cómo se fue construyendo su carrera y a su vez cómo se fue degradando hasta el punto que hoy está completamente borrado en la banca del Real Oviedo, en la segunda división española. Pero antes de que vengan a decir que se revienta por reventar, es importante señalar que Flores es un chico con aptitudes, con cierto talento, y que tiene todo lo que medianamente se busca en un atacante. Todo, menos la experiencia y la estructura del proceso de formación, que son necesarios para consolidarse en el fútbol. Lamentablemente, Marcelo Flores se topó con la ambición de la Femex Food. Se enteraron que en Londres había un chico que juega muy bien y que cumplía con los requisitos para invitarlo a la decepción nacional. Los buitres de la federación no dudaron en convencerlo para que se decantara por el tri sobre Canadá e Inglaterra, quienes le tenían ciertas propuestas. Y en el momento en que se dio el sí a la verde, se convirtió en el salvador de la selección para los medios, en la nueva promesa del fútbol mexicano, en el remedio eficaz del talento, y se creó un aparato mercadológico de gran tamaño, pero que no correspondía a su realidad. Porque sin haber debutado en el Arsenal y sin tener la madurez futbolística, ya lo veían como la solución en la delantera del supuesto equipo de todos. Fue en este momento cuando le llegaron las cosas para las que no estaba preparado. La afición le pedía fotos, autógrafos y lo aclamaban sin merecimientos. Por su parte, el jugador respondió en el torneo Revelaciones de Celaya. Tras su gran participación, los medios paleros echaron las campanas al vuelo y apareció el fantasma del nuevo Messi mexicano. Pero no repararon en que este tan solo fue un torneo amistoso de fuerzas inferiores. No obstante, algo que no cuadra entre la versión de los maquiladores de ídolos a conveniencia y lo que pasaba con Marcelo Flores en su club. De hecho, en abril del 2022, los medios hicieron todo el alboroto porque la nueva estrella había salido a la banca de los Gunners. Se destacaba que tan solo se mencionaba que Marcelo había salido a la banca, y ese fue el mayor de sus logros en la Liga Premier. Obviamente el Tata Martino se dio cuenta de la situación y poco a poco le fue dando aire hasta que se atrevió a dejarlo fuera de la convocatoria mundialista. Y a partir de ese momento, Marcelo Flores desapareció del radar. Lo último que se supo es que los Gunners lo subieron a la pretemporada, que lo observaron y al final de cuentas le dijeron que no contarían con él. Ante esta situación, el Arsenal le buscó equipo y en muy poco tiempo Grupo Pachuca se hizo de sus servicios para llevarlo al Real Oviedo, pensando que el muchacho contaba con el nivel para ganarse un lugar en la segunda división española. Pero el destino no fue como ambas partes lo hubieran deseado. No cabe duda que Jesús Martínez lo adquirió pensando en terminar de formarlo, que en la segunda división de España terminaría de cuajar y que poco a poco se iría consolidando en su club. Lamentablemente, Marcelo Flores no estuvo a la altura de la oportunidad que se le presentó y en su primer partido tan solo jugó 35 minutos. Después salió en 2 ocasiones en el 11 titular de su equipo, pero en ambas fue sustituido, la primera a los 75 y la segunda al 65. De hecho, desde la jornada 3, solo ha participado en otros 9 encuentros, de los cuales en 4 tuvo la oportunidad de arrancar desde el inicio. Pero cuando volvieron a confiar en él, nunca jugó más de 70 minutos. Desde el 11 de diciembre, Marcelo Flores no ha sido utilizado por su entrenador. Se encuentra relegado en el fondo de la banca y su récord con el Real Oviedo refleja que ha tenido acción en 12 partidos, que entre todos estos ha disputado 512 minutos de 1080 posibles.
en los que no ha podido marcar ni un solo gol y tan solo tiene una asistencia. Pero ojo, porque la liga ya va en la jornada 26, o sea que Marcelo Flores ha estado en el banco de suplentes durante 14 partidos completos y ha pasado un total de 1828 minutos mordiendo la banca. Esta es la forma en la que un jugador involucionó, porque después de haber estado trabajando arduamente en el Arsenal y de labrar poco a poco un cambio, desde la sub-18 hasta la sub-21 de los Gunners, se fue a un fútbol de menor nivel, creyéndose todos los mitos y las fantasías que le inventaron los medios mexicanos. Marcelo Flores puede ser un tipo habilidoso, que lleva fácilmente un defensor, que se puede sacar buenas jugadas de la chistera, pero en el fútbol de alto nivel se necesita mucho más que eso. Aquí es donde entra la parte formadora, la que le brinda la asesoría, el trabajo físico y mental para que la promesa se pueda convertir en una realidad. Pero para alcanzar ese nivel se necesita mucho trabajo, paciencia, hambre y amor por el fútbol. Situaciones que a veces se tambalean cuando los intereses económicos entran en conflicto con la carrera de una joven promesa. Los medios tradicionales mexicanos son como el rey Midas de la porquería. Todo lo que tocan, alaban y promocionan termina siendo simple basura. Y este es un mal congénito que se traspasa a aquellos fanáticos cegados y faltos de ídolos, los cuales muchas veces terminan siendo de cartón. Cuando les tocas a su ídolo barato, lo primero que dicen es: tú estás en contra de todo, ningún chile te embona, tú eres un resentido, y muchas otras frases hechas con el hígado y que tienen si acaso algunas partes por millón de sustancia efectiva o activa en la cuestión de argumentos. El punto es que cuando se habla de que jugadores como JJ Macías, por ejemplo, pasó algo similar a lo anteriormente mencionado. Un tipo que juega en Chivas, que hablaba de más y utilizaba alegremente los micrófonos de los medios, que le daban salida para poder vender sus dichos y tonterías. Inclusive habló tanto que quien le criticaba, utilizaba el típico argumento que habla con la frase que dice que el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pero Macías siempre ha sido el prototipo de futbolista que debe extinguirse del profesionalismo. Un tipo pedante, adinerado, que siente que por tener los verdes en la mano ya puede comprar la calidad que no tiene. Pues aparte, sus paleros siguen viviendo de su efímero paso por el León, donde se les olvida decir que detrás de él había un equipo que le ponía las pelotas a modo y lo dejaba cobrar penales. Macías, el hijo del aceitero, formó parte de este selecto grupo de los medios que tomaron como cracks. Un tipo malo, delantero promedio con billete que compró su lugar en Chivas y que es uno de los cientos de ejemplos más que deambulan por el fútbol mexicano siendo un rotundo fracaso. Otros de los que agrandaron y ahora terminaron tratando de corregir su camino fue la Chofis López. Este sujeto, cuando pasó por Chivas, siempre estuvo en el ojo del huracán. Sus modos en la cancha eran similares a los que mostraba fuera de ella, presumiendo lujos, fiestas, valiéndole sombrilla la ética de ser futbolista. La única diferencia con Macías es que de alguna manera Eduardo López sí tenía o tiene talento. Eso quizá le ayudó, pero los medios exageraron, magnificaron esos pequeños destellos, le inventaron el enésimo apodo del Messi mexicano por los dichos de un comentócrata. Y el jugador se la creyó y cayó en los vicios que lo llevaron al olvido en una liga estadounidense. Hoy con Pachuca tiene una tercera oportunidad, la cual trata de capitalizar sin tanto reflector. No obstante, y aunque usted no lo crea, los chivermanos no aprenden y ya lo quieren de regreso después de hacer 3 goles con Pachuca. Inédito. Otro ejemplo que traemos a colación es Santiago Ormeño, otro futbolista que no tiene la calidad suficiente para jugar en primera, pero que lo agrandaron cuando jugaba en el Puebla. Si bien allí tuvo destellos y era la estrella al mando de Juan Reynoso, la carrera de Ormeño empezó exactamente detrás de un mando de PlayStation, en aquella basura llamada E-Liga MX. Jugar FIFA fue su pasión y los medios vieron en él a la estrella del momento. Eso se potenció gracias a que, al torneo de regreso a la pandemia, al Puebla le fue bien. Hizo algunos goles y le echaba ganas. Incluso lo pedían para la selección mexicana. Una auténtica broma. Hoy, Ormeño está lesionado en la curva descendente de su carrera, jugando con Juárez, pues con León y Chivas pasó de noche. Y el mame con este jugador se acabó desde el día que decidió hacerse peruano para jugar un mundial.
mismo al cual no acudió porque su selección murió en el repechaje ante Australia. Estos son algunos ejemplos de muchos que existen en el fútbol mexicano, sobre futbolistas que fueron apoyados por los medios para venderlos como cracks, que muchos se tragaron el engaño y ahora los tres tienen destinos un tanto similares, aunque no faltará el palero que diga que todos tienen calidad y quiera defenderlos a capa y espada en la caja de comentarios. Ya los estaré leyendo. En realidad, el fútbol mexicano está en decadencia. Las nuevas generaciones poco o nada se interesan por este deporte. Antes, la gente se desvivía por su equipo favorito. Llenaban los estadios y salían de la monotonía de su vida para disfrutar de un buen juego de fútbol profesional. Las tribunas eran una fiesta y todos estábamos esperando el fin de semana para que rodara la bola. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado. Muchos de los juegos despiertan una nula pasión y se convierten en un auténtico dolor de bolas. Incluso para la gente que ya por inercia solo pone la TV para ver auténticos somníferos y así poder descansar. Pero ¿alguien se ha preguntado qué otra variable existe para que el fútbol mexicano pase a ser un espectáculo más del montón? No solo la corrupción de los de pantalón largo, ni sus malas decisiones son el plato de la inmundicia, sino también el proceso de formación mental y física que se ha abandonado y ha sido pieza fundamental para que el fútbol esté en el bote de la basura. Los medios se han encargado de suplirlo, idolatrando jugadores jóvenes sin trayectoria. Por ejemplo, a Marcelo Flores lo traían de boca en boca porque era cantera del Arsenal. No brilló, pero no se cansaban de echarle porras, de decir que merecía un puesto en la selección, que no sé qué tanta basura más. Muchos se lo tragaron y ahora el chico, agrandado y famoso por jugar un cuadrangular en Celaya, yace ahí en el olvido, en un equipo propiedad de mexicanos en la segunda de España. Ese es el problema. Siempre hay que tener mucho cuidado en quién se agranda o cómo se hace famoso a lo tonto. Y no es que digamos que Marcelo no tenga calidad. De hecho, su mejor carta a favor es que tiene juventud, pero mientras no tenga su proceso y no demuestre con hechos que tiene talento, simplemente será un jugador más del montón. Por eso, los medios tradicionales y todos esos súbditos de estos que hablan o escriben a sueldo le hacen mucho daño a los jugadores. El problema es que no solo ellos, sino quienes también les hacen segunda a estos comentócratas y apoyan la moción. La gente, el público, los aficionados también cargan con esa cruz de agrandar de más a jugadores no probados, sin talento, indisciplinados, jóvenes que apenas vienen construyendo su carrera y desenfocan la mirada en su objetivo por la fama y el reflector. A eso se le suma el abandono de las canteras y la corrupción de estas. Porque pregunto, ¿qué medio tradicional ha investigado sobre esto? Realmente nadie. ¿Quién acepta que hace campañas a jugadores malos? Nadie. Porque simplemente no les interesa la realidad, sino vender humo y mentiras. Por eso, el talento mexicano se muere lentamente, porque desde el público hasta los equipos nadie exige nada. Les es más fácil ir a buscar al hijo del exfutbolista, al jugador carita, al apadrinado o al que pagó por un lugar en la cantera, al mi rey o al hijo del empresario. El problema es que aquí y en China hay dos cosas que no se pueden comprar. Una es la dignidad y la otra, el talento. Pero dime, ¿estás dispuesto a comprar los discursos de los medios de jugadores malos o no probados y hacerlos pasar como cracks? ¿Realmente nos hemos equivocado al hacer este video? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.